Modelos epistemológicos, el positivismo y el empirismo lógico. ¿Qué entendemos por alfabetización o cultura científica? El término alfabetización científica resulta insuficiente porque la cultura y la ciencia no pueden separarse, ya que su sentido y utilidad están necesariamente vinculados. Queremos decir en esto que el término de alfabetización por sí mismo no logra abarcar la complejidad de lo que es la cultura científica. La mayor parte de los autores no distinguen entre cultura y alfabetización, pero las concepciones, las teorías y las prácticas con que se originan suponen la interpretación y la comprensión de diferentes formas de enseñar ciencias, lo cual habla eminentemente de cultura. Por modelos de cultura científica identificamos tres tipos: el modelo canónico, que es el modelo descriptivo, y un modelo contextual. Cada uno tiene diferentes alcances. El modelo canónico está relacionado con el modo dominante, en donde la cultura científica se concibe como la posesión del conocimiento erudito, descontextualizado de los hechos y que tiende a enseñarse de una manera anecdótica y fosilizada. Presenta una visión de ciencia estereotipada y alejada de los problemas éticos, sociales y ambientales a que da lugar. En forma general, a esto también le llamamos positivismo. Como modelo disciplinar del conocimiento, Lakatos explica que el desarrollo del conocimiento científico es una competencia entre programas de investigación, en vez de enfocarlo sobre observaciones y falsaciones de teorías en particular. Esto sería el positivismo. Entonces, se trata de superarlo. Las ciencias naturales como disciplinas coinciden en el sentido de que contienen un núcleo firme que no está en discusión y que está formado por un concepto de teorías y leyes propias que constituyen el modelo disciplinar. Pues tenemos que decir, a final de cuentas, que hay un diálogo entre el positivismo, entendido como un conjunto de elementos discursivos y propios de una disciplina, y aquello que va a ayudar a superarlo en forma de un diálogo científico. En las ciencias experimentales se explican los más diversos fenómenos que ocurren en la naturaleza y que caen dentro de su campo de estudio. Tenemos el ejemplo de la biología, de la física, de la química. La educación, entonces, y las teorías epistemológicas enseñan, dice Hashwert, cómo diversas estrategias de enseñanza y aprendizaje se sustentan en diversas teorías epistemológicas, como es el mismo positivismo, el empirismo, el racionalismo, el relativismo, y también se muestra por Norris y Brembeck cómo la epistemología de las teorías educativas deben ser conocidas por los estudiantes y por los docentes, porque si ellos esperan ser coherentes en su pensar y hacer en las prácticas del aula, pues deben de conocerlo. El neopositivismo o positivismo lógico es una forma de superar el positivismo en sí. Enfoques educativos y epistemología. Berger y Luckmann hablan de una noción de realidad que ha predominado por mucho tiempo. Se caracteriza por considerarse más objetiva, más externa al sujeto consciente, independiente de él, lo que implica una visión única y absoluta del mundo. Esto es lo que en general le llamamos positivismo. Esta noción dominante se debe a que quienes han ostentado el poder del conocimiento y la investigación han defendido y promocionado esa visión del mundo en la sociedad a través de los diversos ámbitos del quehacer humano, entre ellos el educativo. La sociología del conocimiento ha sido importante para comprender cómo ha emergido una nueva noción de realidad distinta a la objetiva, en la cual la semántica se ocupa de las palabras y el significado. Esta realidad no es meramente subjetiva, sino que entra en un diálogo entre lo objetivo y lo subjetivo. ¿Qué entenderemos entonces por perspectiva positivista en epistemología? Un método centrado en intentos sistemáticos de verificación y falsación. Desde esta perspectiva, la ciencia se centra en la normalización de regularidades que producen generalizaciones a partir de procesos rigurosos de observación, análisis, inferencia, contrastación, correlación, comprobación y validación de hipótesis.
El papel del positivismo en las perspectivas epistemológicas ha sido, por ejemplo, la confrontación bélicas entre cristianos, judíos, filósofos que acabaron con gran parte de la cultura universal. Tenemos el ejemplo con Hipatia cuando entre gritos vio cómo entraban en manada a destruir la biblioteca más importante del mundo, Alejandría. Después que destruyeron la biblioteca, deberían de haber corrido a salvaguardar los papiros entrecostales, pero no fue suficiente para que quedara entre cenizas no solo la cultura, sino también el eidos. La ciencia se convierte en religión. Hipatia entonces, a pesar de que enseñó a sus estudiantes, partiendo de la primera regla del teorema de Euclides, cuando lo citaba para hacer reflexionar a uno de los suyos aplicando la mayéutica, emitiéndose dialécticamente, si dos cosas son iguales a una tercera, todas son semejantes entre sí, y de esa manera concluye que todos somos hermanos. Luego, uno de los obispos emergentes de la cristiandad, tratando de convertir a la filósofa del cristianismo, lo aplicó la misma regla y ella no se doblegó, pudiéndose inferir que las reglas no resquebrajan las convicciones de algunos. Por eso, la filósofa prefirió autoaplicarse ostracismo para seguir estudiando y trascender los pensamientos lógicos explicativos existentes hasta el momento. ¿Cuál era el positivismo de ese momento? Pues Ptolomeo, Aristarco y la teoría heliocéntrica, la cual se basaba en que el Sol y el movimiento de las errantes es una ilusión óptica producto del movimiento de la Tierra y del de nosotros mismos, que hacen esto es algo que sucede también a nivel de aprendizaje y enseñanza. Veamos finalmente cómo Hipatia, con sus análisis en el rectángulo de arena en relación a la posición del Sol y la ilustración de una elipse, contribuyó a que parte de su legado, como el de Alejandría, diera frutos siglos después, cuando Johannes Kepler descubrió que una de esas curvas estudiadas por Hipatia rigen el movimiento de los planetas. Es por ello que la evolución epistémica se ha construido con la suma de los aportes de seres humanos propios de momentos históricos distintos, que a final de cuentas superan los obstáculos propios de su contexto y aquellas del devenir temporal. Todo por amor a la verdad, por encima de las condiciones particularistas.